Bien, a continuación vamos a mostrar cómo se resuelven los ejercicios que aparecen en la guía 10 y que son modelo para futuros ejercicios que se aplicarán o se preguntarán en alguna prueba. Veamos qué pide el primer ejercicio. Dice lo siguiente: determine el perímetro de la siguiente figura. Utiliza la unidad de la cuadrícula para medir longitud. Cada vez que les pidan calcular el perímetro de una figura, lo que ustedes van a hacer es medir cuánto mide cada lado de esa figura y sumar dichas medidas. En este caso, observen que ese lado mide 3 unidades, lo voy a anotar aquí. El siguiente lado de la figura mide 1 unidad, el siguiente lado mide 2 unidades, el siguiente lado mide 2 unidades más, aquí tengo otra unidad y otra unidad, lo que me hace un total de 2 unidades más y 2 más. Sigan así marcando y midiendo cuánto mide cada lado. El nuevo lado mide 3 y el último lado que me falta medir tiene un valor de 4 unidades. Al sumar esto van a encontrar cuánto vale el perímetro. En este caso aquí me faltó un lado, ese de acá, lo voy a agregar aquí al final. La suma da 1 más 3, 4, con 1 son 5, 7, 9, 11, 13, 16, 20. La suma de todo me dio 20, por lo tanto el perímetro tiene por valor 20 unidades. Recuerden, miden cuánto vale cada lado y luego suman dichas medidas. Segundo ejercicio: determina el perímetro de la siguiente figura. Haga la siguiente diferencia. En el ejercicio anterior, veámoslo de nuevo, aparece una cuadrícula en la cual uno tiene una referencia para poder contar cuánto mide cada lado. Pero en este ejercicio esa cuadrícula no está. Así que medir cada lado resultaría prácticamente imposible. Sin embargo, me dan a conocer cuánto mide cada lado, claro que utilizando una notación algebraica. Así que vamos a asumir que conocemos cuánto mide cada lado. Para este caso, tenemos un lado que mide x menos 1. Lo voy a anotar. Y luego le voy a sumar el siguiente lado que mide 2x más 3. Luego le sumo el siguiente lado que mide x. Y luego el siguiente lado que mide x más 3. Finalmente le sumo el último lado que mide 3x menos 5. Al resolver esa suma, recuerden que por ser términos algebraicos, debo de resolver utilizando el concepto de términos semejantes. Recuerden que términos semejantes son números acompañados de letras, exactamente las mismas letras, o números sin letras. Para este caso, tenemos que el x es semejante con el 2x, semejante con el x que está aquí, con este x y con el 3x. Voy a proceder a sumar. Si no hay número delante de la letra, ustedes suponen que hay un 1. Tengo un x más 2x, con eso ya llevo 3x, más él me da 4x, con él son 5x y con él me da 8x. Y ahora voy a sumar los números que no tienen letra. Les recomiendo empezar por los números que son positivos, es decir, por aquellos que tienen el signo más delante de él. Por ejemplo, el 3 tiene un signo más y ese 3 también tiene un signo más delante de él. 3 más 3 me da 6. Le voy a quitar 1 al 6 y me quedan 5. Y luego al 5 le voy a quitar 5 y eso me va a dar un total de 0. Recuerden que al sumar con 0, cualquier cantidad se mantiene la otra cantidad. La respuesta para este ejercicio es 8x. Problema 3. Determina el perímetro de la figura que aparece aquí y consideremos que la figura está formada por 3 hexágonos regulares, cada uno con perímetro igual a 12 unidades. Recuerda que una figura se considera regular si todos sus lados miden lo mismo. Voy a estudiar por ahora un solo hexágono y de hecho lo voy a dibujar aquí al lado para no confundir o llenar de muchos datos la figura original que nos dan. Tengo un hexágono, tiene 6 lados y me dicen que su perímetro es 12. Es decir, la suma de todos sus lados es 12.
Sin embargo, yo no sé cuánto mide cada lado. Así que, como es usual en álgebra, cuando desconozco un valor, le asigno una letra para indicar que hay un valor que no conozco por ahora. Así que ese lado, este lado completo que estoy marcando, mide x. Pero recuerden que el hexágono es regular, por lo que cada lado mide lo mismo. Es decir, si un lado mide x, el otro lado también mide x, y los que siguen también han de medir lo mismo. Luego, utilizo el concepto de perímetro para hacer lo siguiente. El perímetro no es nada más que la suma de todos los lados. Así que si tomo ese lado y lo sumo con él, hasta ahí tengo 2x. Si lo sumo con él, tengo 3x, 4x, 5x, 6x. Es decir, al sumar todos los lados, me da el resultado 6x, que yo sé de antemano que es 12, porque nos dijeron que el perímetro es 12. Aparece aquí indicado. La pregunta es ahora saber cuánto vale x. Nos preguntamos 6 por cuánto nos da x. La respuesta es 2. Hemos encontrado cuánto vale x y por lo tanto sabemos ahora cuánto mide cada lado. Si x vale 2, cada lado tiene que medir 2. 2 y 2. Ahora, como todos los hexágonos que aparecen ahí son iguales entre sí, uno concluye que cada lado del hexágono tiene que medir 2 unidades. Luego, ahora que sé cuánto mide cada lado, lo único que falta hacer es encontrar la suma de todos los lados y con eso estaría encontrando lo que es el perímetro de la figura. Es decir, cuánto es la suma de 2 más 2, ahí van 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24. En este caso el perímetro es de 24 unidades. La alternativa correcta es la D. Veamos cómo queda el siguiente ejercicio. 4. Este ejercicio también es muy similar al anterior, pero mezcla diferentes tipos de figuras. En el anterior todas las figuras que participaban fueron hexágonos. Y ahora tengo un octágono que tiene 8 lados, 5 triángulos regulares. Recuerden que regular significa tener igual medida. Y 3 cuadrados, que también obviamente son regulares porque todos sus lados miden lo mismo. Pero aquí me dan un dato bien importante en relación al octágono. Me dicen que el octágono tiene perímetro igual a 24. Por lo tanto, voy a trabajar con dicho octágono. Primero lo voy a dibujar y anoto que su perímetro vale 24. Nosotros no sabemos cuánto mide cada lado del octágono, así que vamos a decir que ese lado mide x. Por ser un octágono regular, cada lado tiene que medir lo mismo, así que si un lado mide x, el resto de los lados también debe de medir x. Ahora bien, voy a calcular el perímetro de esta función, de esta figura. Voy a sumar todos los lados. X más x me da 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, 7x, 8x. La suma de todos los lados me da 8x. Y yo sé que ese resultado tiene que ser igual a 24. La pregunta es ahora, 8 por ¿cuánto me da 24? Y la respuesta es 3. Con esto descubrí que cada lado del octágono tiene un valor de 3 unidades. Y ahora voy a utilizar el hecho de que los triángulos son regulares y que tengo cuadrados que también son regulares. Si tengo un triángulo, el que estoy marcando recién, que tiene un lado que mide 3, por ser regular, todos los lados de ese triángulo también tienen que medir 3. La misma idea se aplica sobre el triángulo que está en ese lado. Si un lado mide 3, los otros lados también miden 3 por ser regular. Con eso voy descubriendo que todos los lados de los triángulos que aparecieron aquí tienen una unidad de medida igual a 3. Pero veamos qué pasa con el cuadrado. Este lado del cuadrado, de ese cuadrado que estoy marcando, mide 3. Y como es un cuadrado, se va a cumplir entonces que cada lado tiene que medir también 3. 3, 3 y 3. De igual forma, los lados de los otros cuadrados también tienen que medir 3.
Pero lo que me preguntan a mí es cuánto vale el perímetro. Y recuerden que el perímetro es la suma solamente del contorno de la figura. Solamente del contorno. Así que voy a empezar a sumar estos valores. Ese lado mide 3. Ese lado mide 3. Hasta ahí llevo 6. Más él me da 9. Con él me da 12. Con ese lado llevo 15. Con ese lado llevo 18. Con ese lado llevo 21. Con ese lado llevo 24. 27. 30. 33. 36. 39. 42. 45. 48. 51. 54. Y el último lado me da un total de 57. Es decir, el perímetro aquí vale 57 unidades. Otra forma de poder resolver esto sin tener que sumar todos es contar cuántos lados tiene la figura. ¿Por qué hago esto? Porque yo sé que cada lado mide lo mismo. Y ahora, si yo sé cuántos lados tiene, todos con igual medida, voy a obtener, al multiplicar la cantidad de lados por la medida, lo que vale el perímetro. Es decir, yo sé que esta figura tiene 19 lados y cada lado mide 3. Si multiplico eso, me da 57, valor que coincide con el perímetro ya encontrado de la figura. Esos fueron problemas similares, o son problemas similares a los que se van a preguntar en alguna futura evaluación relacionado con perímetro. Veamos ahora qué debo hacer si la pregunta es relacionado con áreas de alguna superficie. Bien, veamos cómo resolver este ejercicio. Dice lo siguiente: la siguiente superficie está compuesta por dos cuadrados. Recuerden que en un cuadrado todos los lados miden lo mismo. Considere que el cuadrado mayor tiene lados que miden 8 unidades de longitud. Esto quiere decir que cada lado de este cuadrado mide 8. Y que cada lado del cuadrado pequeño mide la cuarta parte de lo que mide un lado del cuadrado mayor. Es decir, si un lado del cuadrado mayor mide 8, la del cuadrado pequeño va a ser la cuarta parte de 8. Y la cuarta parte de 8 yo lo puedo calcular de esta forma. La cuarta parte implica fracción de 8. Ese 8 lo puedo partir por 1. Yo sé que 1 por 8 es 8. 4 por 1 es 4. Y el 4 en el 8 cabe 2 veces. Así que cada lado para el cuadrado pequeño tiene un valor de 2 unidades. Pero la pregunta no era encontrar cuánto vale ese lado, sino cuánto vale el área de la figura sombreada. Es decir, cuánto da la suma del área de la superficie pequeña con la superficie mayor. Recuerden que para sacar el área de una superficie podemos multiplicar la base por la altura, siempre y cuando esa superficie sea un rectángulo. Y un cuadrado, recuerden que sí es un rectángulo. La base en este caso mide 2, la altura mide 2, así que 2 por 2 me da 4. El área de la superficie menor es 4. La base para la superficie mayor es 8 y la altura es 8. Y el producto de 8 por 8 es 64. La suma de ambos me da 68, que es el área total de la superficie. Así que la respuesta es 68 longitudes cuadradas, porque utilizo el cuadrado como referencia para poder medir. Este ejercicio mostraba solamente cómo se aplica la fórmula para poder calcular el área de un cuadrado o de un rectángulo. Se multiplica la base por su altura. Otro tipo de ejercicio un poquito más avanzado y que requiere de una cierta técnica para poder resolverlos es calcular el área de una superficie a la cual le faltan trozos de ella. Cuando se nos pide eso, lo que yo hago es lo siguiente, o lo que ustedes deben hacer es lo siguiente. Calculan el área de la superficie grande de todo el rectángulo y le van a restar el área de las superficies que están en blanco, porque esas superficies no están, o sea, hay que quitárselas. Por lo tanto, me va a quedar lo siguiente. Si observan, el rectángulo mayor tiene una base que mide 15 y una altura que mide 13. Así que el área del rectángulo mayor va a ser 15 por 13. 3 por 5 me da 15, 3 por 1 3, más 1 4, 1 por 5 5 y 1 por 1 1. La suma da 195. Es decir, el área total de la parte de la figura grande es 195. Pero ¿qué pasará con las figuras pequeñas? La altura mide 2 y esa base mide 3.
Recuerden que la base puede estar arriba o abajo de la figura. Así que 2 por 3 me da 6. Esa área vale 6. Aquí la base para la siguiente superficie blanca es 5 y su altura mide 6. Y 6 por 5 me da 30. Por lo tanto, el área sombreada es el área total del rectángulo, que mide 195, menos el área que mide 6, de lo que está en blanco, menos 30, que representa el área de la sección segunda, que también está en blanco. Al restar esto, recuerden que debo partir por los dos primeros. Eso me da 189 y falta quitarle 30. Así que el resultado final va a ser 159 unidades cuadradas, que es lo que significa UC, unidades cuadradas. Recuerden, si tengo que sacar la superficie de una figura que le faltan segmentos o trozos, saco el área total y le resto las áreas que están en blanco. Todos esos fueron ejercicios de perímetros y áreas que van a usarse como modelo para la prueba próxima que se va a incluir.